My Little Pony Fanfic. La Reina Oscura. Capítulo 43. Presiones y tristeza. Dark Mist se quedó ahí, sentado al lado del cadáver de Ancient Dust durante segundos, minutos, horas. No supo jamás cuánto tiempo pasó, ni le importaba. Sentía en su corazón una revoltura de sentimientos grandísima. Sentía que tenía que agregar algo más, pero no sabía qué era. Hasta que finalmente, tras resistirse durante mucho tiempo, sintió como una lágrima le resbalaba en la mejilla. Cerró los ojos con fuerza para evitar que salieran más lágrimas, pero fue inútil, lloró en silencio, dejando que las lágrimas salieran libremente hasta que se hartó de la sensación. Se estaba levantado para irse, cuando sintió de nuevo que necesitaba decir algo más. Se devolvió y se quedó ahí, viendo con fijeza la cara tiesa y sin vida del viejo unicornio, pero sin embargo, transmitía una paz casi completa. Abrió la boca y tomó aire, sin saber por dónde empezar, hasta que finalmente suspiró y dejó salir todo el enojo, frustración y tristeza en sus palabras. Te lo juro, viejo amigo, con la luna y la noche como mis testigos, tu sacrificio devendrá en la recuperación de Canterlot y la princesa Celestia volverá con bien, es una promesa, clamó al viento con ira y dolor en su corazón el pony murciélago. No fallaremos otra vez, le dijo, mientras levantaba la mirada y cerraba los ojos. Lentamente comenzó a emitir sonidos guturales provenientes de su sonar y corazón, armónicos y en una bella melodía. La canción era una tonada triste y lenta, pero sumamente hermosa, recordaba haberla entonado algunas veces en el pasado, pero jamás de una forma tan personal o tan digna. Así como dictaba la tradición de los ponis de su especie, cuando un compañero caía valientemente en plena acción, y aunque la melodía era siempre la misma, había variaciones dependiendo de quién la dirigiera y hacia cuál compañero estaba dirigida. Sabiendo los gustos en vida de Ancient Dust, Mist trató de que su canción, aunque triste, sonara también a un canto de esperanza y luz, aunque conservara las mismas notas y estas estuvieran impregnadas de despedida, enojo y tristeza. Lágrimas salían de sus ojos, pero no mermaban ni por un solo segundo la melodía del sonar. Dark Mist cantaba con su corazón puesto en ello, y recordando lo mucho que detestó y estimó a ese unicornio. Y al final, cuando llegó al final de su canción, se arrancó una pluma de las alas y se la puso con cuidado entre los cascos al unicornio, en indicación de que el pony había sido amigo suyo en vida y que él estaba vivo y luchaba por compañeros caídos como Ancient Dust. ¿Cuántas plumas ya he dado por mis amigos caídos?, pensó mientras tomaba aire y se daba la vuelta para retirarse y dejaba atrás al unicornio. Antes de alejarse más, volteó a ver hacia atrás y volvió a mirarlo, de lejos no parecía que estuviera muerto, sino como si estuviera dormido. ¿Cuántos más seres queridos tendré que ver morir entre mis cascos? ¿Cuántos más?, se dijo a sí mismo Dark Mist antes de seguir caminando. Aún con las lágrimas frescas, alcanzó a escuchar el ruido de cascos golpeando la piedra, no estaban ni tan cerca ni tan lejos, lo cual le preocupó un poco. No quería dejar el cuerpo de Ancient Dust ahí para que lo pisotearan a su gusto, pero tampoco quería enfrentarse a más guardianes. Se sentía como si su espíritu de lucha se hubiera ido junto con el unicornio. No te puedes rendir así, Mist. La voz de Luna resonó en su mente y por un momento, se sobresaltó un poco el escucharla. Habían pasado más de 10 años, desde que escuchaba a su princesa a través de su mente. Antes de que la reina atacara a las princesas, era una práctica común el poder comunicarse así con Luna. He tratado de no rendirme nunca, Majestad, pero ya estoy harto de tanta muerte y demás a mi alrededor, quiero que todo esto termine o despertar de esta horrible pesadilla, respondió el pony murciélago mientras abría las alas y se elevaba con cuidado y sin hacer ruido hacia un piso superior para evitar el enfrentamiento. Solo tienes que aguantar un poco más, mi fiel capitán. La princesa de la noche trataba de animarlo un poco. Recuerda todavía los ponis que te quedan, el amor que está en tu vida, son cosas por las cuales luchar. La imagen de Trixie se instaló en su mente y sintió como eso le animaba un poco, pero no lo suficiente.
Princesa, solo quiero asegurarme de que ninguno murió en vano, dijo antes de sacudir la cabeza mientras trataba de despejarse y seguir alejándose. Spike. Gritó más alto el Draconecus para llamar la atención del dragón. Logró esquivar la primera llamarada haciéndose a un lado, pero una segunda podría ser su fin. Al escuchar su nombre una segunda vez, el dragón sintió como si algo en su interior se despertara y volvió a ser consciente de lo que hacía y decía, se miró las garras delanteras como si estuviese viendo las de un desconocido, estaban llenas de rasguños, llagas y de trozos de roca. Miró a su alrededor, aunque sabía que era lo que estaba haciendo, no había sido consciente de gran parte de lo que hacía o decía, era como haberse visto a él a través de una pantalla mal enfocada y estar dando órdenes sin saber bien qué era lo que se hacía. Estaba rezando por no haber lastimado a nadie cuando estuvo en ese estado y se regañó a sí mismo por no haberse controlado y dejar suelto a su dragón interno. Buscó al que lo llamó por su nombre entre todo el polvo y el desastre que había hecho en esa cueva hasta que alcanzó a distinguir a un muy maltrecho señor del caos. Discord. Respondió mientras sacudía la cabeza para despejarse un poco más. Por Celestia. ¿Te lastimé? ¿Te hice algo? A mí no, poco faltó para que me rostizaras vivo, pero te detuviste. Hizo una pausa mientras su interlocutor hacía una seña de alivio. De hecho me salvaste la vida. ¿Yo? ¿En ese estado? Discord asintió. ¿Cómo? Estaba pelando contra una fusión de guardianes bastante fuerte. Si no hubieras aparecido de esa forma y derribado el techo, no creo que la hubiera librado. Por cierto, ¿tú qué haces aquí? ¿No se suponía que estarías ayudándolos allá arriba? Si he de serte sincero, no sé por qué decidí hacer todo este destrozo. Respondió Spike mientras se encogía de hombros. Espera. ¿Dónde está Freize y los demás? No me digas que también los aplaste como a esa cosa. Claro que no. Ellos debieron de avanzar aún más adentro de las cuevas, me quedé aquí para entretener a esa cosa. Aunque espero que con el derrumbe de aquí no les haya afectado nada en su camino. Lo mismo espero. ¿Cómo va todo arriba? Spike se quedó pensando unos minutos mientras trataba de hacer memoria de la situación que había visto antes de entrar ahí. Lograron hacer retroceder a los guardianes hasta el castillo. Creo que incluso ya pasaron los jardines que eran de luna. ¿Llegaron hasta allá? El dragón asintió. ¿Cómo lo hicieron? No me hagas mucho caso, pero creo que los guardianes retrocedieron. ¿Retrocedieron? Eso es, de lo más raro. La reina sabe que nos acercamos a ella, supongo que querrá tener a tanto guardián pueda a su lado. Discord asintió, mientras pensaba en la joven alicornio. Ojalá que lograra llegar sin problemas al castillo. Spike resopló y se empezó a lamer algunas de las heridas que tenía distribuidas en todo el cuerpo, hasta ese momento se daba cuenta de la gran cantidad de estas que tenía y se preguntó cómo era que no se había percatado de ellas antes. Algunas zonas hasta las tenía de un color escarlata brillante en algunas zonas y en otras de un color más opaco. Las garras delanteras eran las que estaban más maltratadas que otra cosa por haber roto el techo de la caverna y haber excavado quién sabe cuántos metros más. Cuando terminó, miro al Draconecus. ¿Qué piensas hacer ahora, Discord? No sé si ir a ayudar a Freize o ayudar a los demás que están allá arriba. ¿Se fue sola? Dark Mist, Ancient Dust y Bluesky están con ella. No creo entonces que esté desprotegida, además si hay más de esas cosas, no creo que estés en condiciones de enfrentarte a otro guardián de ese tipo. ¿Qué sugieres? Discord lo volteó a ver con un suspiro y una expresión muy cansada. En primera, vámonos de aquí, cuando lleguemos con Rainbow, Shining Armor y las demás veremos en qué podemos ayudar. El dios del caos asintió, se trató de parar, pero un dolor insoportable lo detuvo y se volvió a desplomar en el suelo. El dragón al percatarse de eso se acercó un poco a él y dirigió una garra hacia él hasta tomarlo con cuidado y depositarlo en su lomo. Nunca había montado en el lomo de algún dragón antes. Comentó Discord mientras sentía con más dolor como los huesos rotos y demás se iban recuperando poco a poco.
Será mejor que te agarres fuerte, a diferencia de los Pegasos, nuestro vuelo es más agresivo. Aviso Spike antes de abrir las alas y despegar. Creo que estamos en un ducto de ventilación. Susurró Bluesky. Estaban en un lugar mucho más estrecho de con habían sido los túneles anteriores y menos oscuro que el resto. Había zonas en las cuales había algunos huecos y se podía ver antorchas encendidas con un fuego suave y vieron a algunos soldados que no eran guardianes pasar corriendo hacia el lado opuesto de donde venían. ¿Habías visto esas armaduras antes, Free? Solo en fotografías, según sé, son las armaduras de la Guardia Nocturna. Hizo una pausa antes de continuar. Hace mucho tiempo, casi después de la guerra que terminó con la creación de las 3 especies de ponis, hubo una pequeña mutación en cual algunos se convirtieron en ponis nocturnos en vez de diurnos, lo cual dio lugar a otra especie de ponis. ¿Te refieres a los ponis murciélago, no? Siguieron caminando mientras hablaban para quitarse de encima de tensión del momento. Sí, no sé por qué en los libros nunca pusieron gran cosa sobre ellos, hasta la llegada de Luna y Celestia al poder del reino. En ese entonces Equestria no se parecía en nada a la que era antes de la reina. El caos, el crimen y la corrupción eran los problemas del día a día de los habitantes. Obviamente cuando las princesas pusieron orden hubo muchos ponis que se enlistaron en la guardia de ambas, y en ese momento fue cuando los ponis nocturnos también aparecieron, pero no le prometían nada a Celestia, sino a su hermana. Los ponis murciélagos siempre vieron a Luna como una diosa. Eso explica por qué Dark Mist la quería proteger a como de lugar. Pues sí, lo que no comprendo es el hecho de por qué los ponis murciélagos en vez de defender a Luna como siempre lo habían hecho se inclinaron más por la reina y decidieron darle toda su lealtad y ayuda a esta última. Los ponis murciélagos aman la oscuridad, supongo que será por eso. Sí aman la oscuridad, pero en la de Luna no hay nada parecido a la de la reina. La de la princesa es hermosa y nostálgica, no es pesada, te puedes sentir bien estando en ella e incluso te inspira. En cambio en la de la reina, consume todo cuanto toca. Se quedaron callados sin saber más que decirse. Estaban tan nerviosos que en ese momento, en lo menos que pensaba Freyce era en la forma de mostrarle cuánto quería a Bluesky, se estaba concentrando más en no vomitar del estrés o del miedo que estaba sintiendo en ese momento en su interior. Llegaron a un punto en el que ya no podían avanzar más por el ducto. Habían pasado algunos minutos desde que habían pasado los pocos integrantes que quedaban de la guardia nocturna, así que no había problemas y en ese momento salían de este. La alicornio con la ayuda de su cuerno, creó una pequeña explosión para hacer un hueco a través de la piedra lo suficientemente grande como para que ambos pudieran salir sin problemas. Primero dejó salir al Pegaso por la insistencia de este ya que quería comprobar que realmente estaban solos. Cayó con un ruido sordo que apenas se hizo ruido, miró a su alrededor y vio que no había ni un alma ahí además de ellos. «¿Puedes bajar, Free?», le dijo en un susurro a la joven. Ella bajó de una forma parecida a la que lo hizo Bluesky y una vez abajo, miraron el gran pasillo que habían dejado atrás junto con el que estaba enfrente de ellos. ¿Viste hacia dónde se dirigían los guardias? Iban justo hacia lo que nosotros dejamos atrás. Respondió él. Parecía como si algo los hubiera llamado. Bueno, por nosotros mejor. Estamos tan cerca de acabar esto, no quiero que algo nos atrase más de lo necesario. Caminaron de nuevo en silencio, en una atmósfera bastante pesada. Bluesky sentía de lo más rara a la joven, la conocía de toda la vida y sentía como si estuviera con una desconocida, en ella no había nada el pony de que él se había enamorado. Pasaron muchos minutos hasta que finalmente vieron una antorcha colgada al final del pasillo junto a una puerta. Ahí era la entrada al castillo. Vamos. Le indicó la alicornio a su novio. Espera, Free. Pidió él mientras se tomaba el hombro. ¿Te sucede algo? Siento que estás tratando de ocultar alguna cosa. ¿Está todo bien? Freyce lo miró, como si no comprendiera lo que estaba diciéndole. El corazón le latía a más de 1000 por hora y sentía que la ansiedad le carcomía el corazón. Se limitó a acercarse hasta él y lo abrazó.
Seguido de esto, lo empezó a besar, primero de forma dulce y tierna y después de forma desesperada, como si quisiera asegurarse de que estuviera ahí y de que no se iría. El Pegaso sintió la despescarían, junto con la tristeza de la yegua en sus besos, sintió como algo húmedo le tocaba la cara, entreabrió los ojos y vio que de los ojos de Freice salían lágrimas mezcladas con los jadeos y gemidos del beso. Cuando se quedaron sin aire, juntaron sus frentes, ella dejó los ojos cerrados, pero él preocupado y sintiendo que algo estaba terriblemente mal los abrió y la miraba de forma atenta, sin comprender bien qué era lo que estaba pasando. Lo siento tanto, Blue, dijo entre sollozos la alicornio. No quiero hacerte pasar por ese dolor. ¿Por qué te tenías que fijar en mí y no en alguien más? Así no tendrás que sufrir como lo estoy haciendo yo ahora. ¿De qué estás hablando, Free? ¿Qué pasa? ¿De qué dolor estás hablando? Le llevo los cascos delanteros a la mejilla y ella de recargo en uno mientras disfrutaba una vez más del olor del Pegaso. Free, me estoy empezando a preocupar. Bluesky, susurró la alicornio. Ahora que casi ha acabado todo, sé que hoy voy a morir. Y tengo miedo, casi hasta puedo escuchar su voz. Al escuchar eso, el Pegaso se quedó como piedra, la alicornio sintió su reacción y abrió los ojos para mirarlo. Se había puesto pálido tan solo de escuchar eso. Sus ojos estaban sin brillo e incluso se van más serio de lo que jamás lo había visto en la vida. ¿A qué te refieres con morir? Dijo en tono cortante, sin tratar de demostrar lo mucho que le había asustado lo que le dijo ella. A eso precisamente Bluesky, el contrahechizo, no está hecho ni pensado para que el que lo realice sobreviva. Él se alejó de ella para evitar que le viera la expresión facial, sentía como si algo pesado y frío se hubiera instalado en su estómago y poco a poco le empezara a recorrer todo el cuerpo, luego se imaginó la vida sin Freice a su lado, sin siquiera ser simples amigos y conocidos. Se imaginó cómo sería el no volver a verla sonreír, el no volver a oír su risa, oler su armara, ver su cabello cuando volaba hacia magia, sin sentirla a su lado o entre sus brazos, dejando que todo lo que ella había sido como un mero recurso y nada más. Las lágrimas le empezaron a salir casi sin que él las controlara, eran de enojo, impotencia, tristeza y miedo, todas mezcladas y solideo y cayendo de forma silenciosa desde sus mejillas hasta el suelo, las patas delanteras le empezaron a temblar de todo los sollozos que se estaba tratando de contener. Freice sintió los cambios de ánimo en él y oyó como las lágrimas pegaban con frío ruido en el suelo de la cueva. Sintió como si le encajaran algo en el pecho solo por no ver en ese estado al Pegaso. Bluesky. Lo llamo. No respondió enseguida, se quedó quieto durante unos segundos sin darse la vuelta. ¿Desde cuándo? Preguntó finalmente cuando se aseguró de que la voz no le saldría quebrada. ¿Desde cuándo qué? ¿Desde hace cuándo lo sabes, Free? Dijo con la voz casi muerta y seria. Murmuró la alicornio, sin saber qué responder. Desde antes de irnos de Ponyville. Poco después de que me enterara de que tenía que ser yo la que acabara con la reina. ¿Por eso fuiste conmigo esa noche? No, lo supe al día siguiente. Otro silencio se posó sobre ellos. ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque no quería que sufrieras, no quería quitarse las esperanzas. No querías. Bluesky sintió como el enojo crecía en su interior, se volteó a verla y la joven pudo verle la cara, se veía más maduro que de costumbre y el dolor le desfiguraba las facciones en una mueca triste y enojada. ¿No crees que fue más cruel dejar que esas esperanzas crecieran? ¿El dejar que me imaginara un futuro contigo? Freice sintió como las lágrimas volvían a aflorar sus ojos. Si te lo decía, solo ibas a pensar en el final. No en lo que estábamos viviendo, no en lo hermoso que fue el estar juntos. No quería que esos recuerdos fueran nublados solo por pensar en el final en vez de en lo bueno. ¿Y cómo quieres que después de lo que hermoso que fue estar contigo yo pueda seguir viviendo sin ti? Bluesky bajó la mirada y apretó la mandíbula con fuerza. La alicornio se acercó hasta él y lo besó de forma tímida en los labios, él correspondió el beso con la misma desesperación que ella antes había tenido con él.
Entre ambos se besaron de esa forma, tratando de retenerse el uno al otro lo más que podían y al final, todo tuvo un regusto a despedida. Te amo, Bluesky, lo último que quería hacerte era causarte este dolor. Yo te amo también a ti, Free. Respondió con la voz rota el Pegaos mientras la estrechaba y se acomodaba en su pecho. No quiero dejarte ir, no así. Volvieron a quedarse callados, la alicornio estaba consciente de que tan solo estaban retrasando lo inevitable y de la fuerza que estaba usando el Pegaso para no dejarla ir tan fácil, sabía que esa sería su reacción, no iba a dejar que se fuera por nada del mundo. ¿Blue? ¿Sí? Quiero que hagas dos cosas. Las que sean. Quiero que cumplas tu promesa. El Pegaso asintió. Y en segundo, hizo una pausa mientras lo volteaba a ver. ¿Qué? Que me perdones por lo que voy a hacer. Terminó la alicornio. Antes de que Bluesky se diera cuenta de lo que estaba pasando, Freize le dio un cabezazo en la barbilla y le dio una patada con las patas traseras, haciendo que este cayera y causándole una cortada en el rostro cuando cayó encima de unas rocas. Hecho eso, hizo un pequeño rayo con su cuerno y lo apuntó al techo de la caverna. Cuando el joven se dio cuenta de todo, corrió hacia ella y trató de alcanzarla, pero entonces, el techo se vino abajo dejándolo a él en el pasillo y ella del lado de la puerta. Lo último que vio, fue la última sonrisa que le dirigió la alicornio a él. ¡No! Gritó pegándole de golpes a las rocas. Se quedó ahí, dándole de golpes hasta que se lastimó. No nos hagas esto. Gritó mientras pegaba la cabeza al bloqueo y las lágrimas de furia salían de nuevo. Por favor, no. Ya sé que sintió Discord cuando escuchó cómo le gritaba para que volviera, pensó Freize con un nudo en la garganta mientras oía los lamentos de Bluesky y caminaba para salir por la puerta. Adiós, Bluesky.